Bueno, estamos bien. A ver, quiero chumear algo. ¿Les parece que pasemos a aproximación a la práctica docente? Bien. Bueno, yo también estoy teniendo algunas reflexiones con respecto a cómo desarrollar esta experiencia académica de forma remota. En principio tenía muchas ambiciones con respecto al traspaso de esta experiencia. Me pareció un lindo desafío. Me sigue pareciendo un lindo desafío. Y bueno, y estamos aprendiendo sobre la marcha. Quizás lo que veo es que a esta altura no estamos teniendo las respuestas que me hubiera gustado tener. Como propósito no tiene que ver con que ustedes tengan que hacer determinada cosa. Igualmente, lo que tiene de bueno aproximación a la práctica docente es que eh, eh, es muy fácil, o me resulta a mí muy fácil flexibilizar la cursada según cómo respondan los estudiantes o las estudiantes. En principio, hay dos o tres cuestiones que a mí me interesa que experimentemos en esta propuesta. En principio, me gustaría que ustedes puedan desarrollar, eh, construir un desarrollo eh, a partir de la fundamentación, un desarrollo que tenga que ver con esa inquietud que planteamos inicialmente, que es una inquietud bastante amplia, ¿no? Que es muy abarcativa y que ustedes a partir de la fundamentación puedan sistematizar un poquito esa inquietud y a la vez, al sistematizar, focalizar en un aspecto de esa inquietud. ¿Sí? Por ejemplo, algunas planteaban que lo que les preocupa como docentes es poder desarrollar actividades que capten la atención de los estudiantes, ¿sí? Como generalidad, o construirse, erigirse como autoridad para que los estudiantes, las estudiantes respondan a la propuesta educativa, ¿sí? Aunque por lo general los estudiantes están en determinado espacio académico de forma obligatoria. Sí, qué sé yo, los estudiantes secundarios es un ejemplo claro. El secundario no quiere ir a la escuela, o por lo menos tiene esa cuestión de rebeldía, de no querer ir a la escuela, de no querer estar ahí, de no querer aprender. ¿Para qué necesito este conocimiento? Bueno, entonces ahí se plantea el desafío de que el docente logre cautivar a los estudiantes, a las estudiantes. Entonces, esta es una preocupación de la docencia, una preocupación genuina de la docencia. Entonces, algunos de ustedes se preguntaban, bueno, ¿cómo puedo lograr esto? Bueno, una de las respuestas que tiene la didáctica tiene que ver con las estrategias docentes o los diferentes enfoques que pueden tener los docentes frente a un aula. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es de trabajar en la fundamentación, en esto que llamamos fundamentación. Tenemos que tratar de incorporar a nuestra inquietud una definición teórica de nuestra preocupación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo define un autor, una autora de la didáctica o de la psicología educacional? También podemos incorporar algunos elementos que hablan más del aprendizaje que de la enseñanza. Esas definiciones, ¿cómo las podemos incorporar a nuestra inquietud? ¿Sí? Ustedes tienen allí un esquema que surge de manera genuina de su preocupación. Lo que ustedes tienen que lograr hacer en la fundamentación es sistematizar esa preocupación, ¿sí? Es incorporarla a una definición teórica. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr en principio en la fundamentación. Y lo que yo les pido en la materia
es que compartan esos desarrollos conmigo y que compartan esos desarrollos con el resto. O sea, en el esquema de foro se hace un poquito difícil, no imposible, pero se hace difícil. En la presencialidad es mucho más fácil porque es inmediato. O sea, yo les pregunto y ustedes están ahí sentados y algo tienen que decir, entonces se ven un poco más presionadas en intervenir, y entonces esa intervención va a generar un debate, un compromiso que por ahí no lo estaban pretendiendo, pero bueno, en la presencialidad suele suceder esto, que en la intervención de uno le genera determinada reflexión a otro, entonces interviene, y esto está bueno que suceda en la presencialidad porque, bueno, se van incorporando diferentes miradas, diferentes intervenciones que empiezan a formar parte del trabajo de cada uno, o sea que esta es una producción, termina siendo una producción más bien colectiva que individual. En este caso es un poquito más difícil de llevarlo a cabo, y en principio lo que yo les pido es que compartan conmigo, ya sea a través del portafolio, que podemos hablar de esto también, o a través de las intervenciones en foro, para que yo les pueda dar devoluciones. Así como les estuve dando devoluciones en las inquietudes que fueron planteando ustedes para empezar a desarrollar esa fundamentación, también me gustaría que podamos hacer este tipo de intervenciones y devoluciones en los foros de aproximación a la práctica docente. Y con respecto a la función del foro, me gustaría comentarle lo siguiente, que no es necesario, como didáctica general, yo lo que les propongo es que haya como mínimo 4 foros de participación obligatoria, y que estos foros de participación obligatoria, o sea, que ustedes al finalizar el cuatrimestre hayan participado al menos de 4 foros. Esto sería, de alguna manera, el paralelo de la asistencia, ¿no? Es la forma que yo tengo de reformular este concepto de asistencia. O sea, había un 75% de asistencia que ustedes tenían que obligatoriamente responder para mantener la regularidad. En el caso de la cursada virtual, es obligatorio que participen en 4 foros en didáctica general para mantener la regularidad, y esto no tiene un requisito temporal, o sea, ustedes lo pueden hacer durante todo el cuatrimestre. Si ustedes no participan en el foro 1, en el día anterior a que termine la cursada, lo pueden hacer. ¿Sí? No es necesario que ustedes lo hagan en tiempo y forma, digamos. En aproximación a la práctica docente, esto es diferente. A mí me gustaría que en el foro de cada semana ustedes intervengan con lo que vinieron desarrollando hasta el momento. Sí, no me interesa a ustedes que publiquen un avance al cual llegaron en esta semana, en la quinta semana, en el foro de la segunda semana. Porque, bueno, también es una propuesta para que nos organicemos, ¿sí? Si ustedes desarrollaron determinado contenido en la semana 5, lo que corresponde es que lo publiquen en la semana 5, ¿sí? Así yo les puedo dar también la devolución de ese avance en esa semana. Y ustedes, a partir de mi devolución, mi intención es que ustedes puedan incorporar nuevos elementos para seguir avanzando en ese desarrollo, ¿sí? En principio, hay un desarrollo intelectual que ustedes tienen que hacer. En parte es la fundamentación, y en otra parte es el análisis final que ustedes van a desarrollar. Más que nada a partir de la entrevista que vayamos a hacer, al menos una entrevista en formato WhatsApp, como ustedes quieran hacerlo, a distancia. Si se animan también lo pueden hacer en conferencia, para tener la grabación y ustedes la puedan analizar después. El audio también lo pueden volver a analizar, pero en principio
Lo que a mí me interesa es que ustedes atraviesen la experiencia de hacer la observación del recreo para tener una experiencia previa a la entrevista. Em, esto lo hago, esto lo desarrollamos también en la presencialidad. Observamos un recreo porque es una instancia institucional lo más pública posible, o sea, ustedes pueden estar parados en un patio de recreo con un permiso correspondiente para observar un recreo y no es tan invasivo como observar una clase. Entonces ustedes llegan a la observación de clase habiendo tenido una observación previa, una experiencia de registro de datos previo antes de hacer la observación de clase. En este caso no vamos a hacer observación de clase, está claro, pero sí vamos a hacer una entrevista y vamos a registrar lo que nosotros obtengamos de la entrevista de la misma forma que estamos registrando los datos al observar ese video del recreo. ¿Sí? El formato del registro de la entrevista va a ser el mismo que estamos desarrollando para observar el recreo o los recreos. ¿Sí? ¿El formato cuál es? La estructura de 4 columnas. La cuarta columna la vamos a dejar para más adelante, pero en principio a mí me gustaría que puedan experimentar a través de la observación de ese video del recreo, que lo hagan a través de esa observación. Por ejemplo, yo lo que tengo acá es que Agustina y Cintia me mandaron unas observaciones, ¿sí? Que son públicas para que las personas, para que otras compañeras puedan ver lo que hicieron, pero me gustaría hablar de este registro que tomaron cada una de ellas. Y ahí, en principio, las dos, yo estoy viendo ahora el documento Word que me mandaron. En principio las dos pusieron el registro del tiempo, el registro de los sucesos y el registro de las implicancias, así que en principio esto está perfectamente desarrollado, por lo menos en estructura, ¿sí? Eh, después, lo que sería interesante acá visualizar es cuánto del registro cuánto del registro es propio de los sucesos, de los hechos observados y cuánto hay de implicancia. ¿Sí? En principio veo que las dos, tanto Cintia como Agustina, hicieron esta división de, de registro. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Cintia en un momento dice, juegan diferentes juegos como la rayuela o con los juegos dibujados en el piso. Y después ella menciona como implicancia, no veo a niños jugando al fútbol ni juegos que impliquen contacto físico. Hay muchos juegos pintados en el suelo distribuidos por el patio. Ven, acá hay algo interesante, Cintia, que me gustaría que tomes nota. Cuando vos decís, estás ahí, ¿no, Cintia? Sí. Cuando vos decís que hay diferentes dibujos pintados en el suelo, esto pasa tranquilamente a Acá. registro, ¿sí? Me gustaría que Ok. yo pudiera Ujú. mostrarles la pantalla. No sé cómo hacerlo, no sé si se puede. Creo que hay tres puntitos o hay un icono en donde dice presentar ahora. Uy, decís que sí y Sí, se ve mi pantalla. pero claro, no sé si se necesita una extensión igual. A ver, vamos a tomar el riesgo. A ver qué pasa. A ver. Apreté el botón. Toda la pantalla. Ah, vamos a probar. Compartir pantalla, compartir. Ah, mira. Qué grosa, Cintia. Gracias. ¿Ustedes qué están viendo ahora?
¿Me ven a mí? Todavía no se compartió. Sí, Chrome quiere pero es... compartir. Pero, a ver. Ah, porque tenía que elegir la pantalla. A ver. Ya, es raro. A ver, compartir. Está compartiendo. Ahora que ven, Sí, está ahora sí. presentando la pantalla. Ahora sí. Ah, bueno. A ver, vamos a ver. Acá está tu trabajo, Cintia. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla del documento? ¿Ven la pantalla del Ujú, documento? sí. Díganme porque así las escucho. Cintia, ¿vos lo ves? Ahí, ¿Lo ves? Bueno, ahí se ve un documento. Azul vivo. perfecto. Esto es lo que quería mostrarles. Ven, acá ella pone, juegan diferentes juegos como la rayuela o con los juegos dibujados en el piso. No veo niños jugando al fútbol ni juegos que impliquen contacto físico. Perfecto, esto es implicancia. Es algo que no se ve, no se observa. Pero es una ocurrencia de ella. ¿Por qué deberían haber niños jugando al fútbol? Es una sensación tuya totalmente genuina, está perfectamente ubicada y explicitada en la zona de implicancias. ¿Sí? Ustedes acá prácticamente pueden poner lo que quieran, lo que se les ocurra, tanto sea en el momento de la observación como momentos después. O sea, si ustedes vuelven a leer el registro, y se les ocurre tal cosa, lo pueden agregar en implicancias. Pero acá después pones, hay muchos juegos pintados en el suelo distribuidos por todo el patio. ¿Ven? Esto directamente lo sacamos de acá y lo ponemos acá. Bueno, acá tenemos que volver a adecuar el texto, en el caso, cómo organizaste vos esta estructura, pero ¿se entiende la diferencia entre implicancia y registro? En este ejemplo, en el caso de Agustina, a ver, acá tenemos el texto en la observación de Agustina. Niños jugando con pelotas, otros corriendo. Riesgo, se pueden golpear. Está bien, este es una implicancia necesariamente. Otros niños jugando en el piso en grupos, un docente sentado con ellos. Acá ella no pone ninguna implicancia porque no tuvo ninguna sensación, nada que haya creído ella que merecía ser anotado. Muchos niños corriendo, niñas jugando a la rayuela en un grupo separado de los varones. No veo docentes supervisando a estos grupos, separadas de los varones mientras ellos hacen otras cosas. Acá, por ejemplo, lo que sucede es que denota que hay una observación de algo, pero que no está registrado. Acá esto es un registro siempre muy personal y yo lo que hago es proponer que revisen sus registros. Por ejemplo, si acá vos, Agustina, recordás qué es lo que observaste que ellos hacen y lo querés agregar, lo podés agregar. No sé si te referías a esto. Varones Me, jugando a la rayuela mientras dicen, ¿eh? me parece que estaban corriendo en ese momento. Se veía como en el fondo. Ah, bueno, entonces acá vos deberías agregar separado de los grupos de varones que están corriendo. Esto vos lo pones como a vos te parezca. Ujú. Están corriendo por el fondo, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que ustedes sean lo más detallistas posibles, o sea, incluso si sienten que están exagerando en el detalle, ahora será a partir del recuerdo, porque si nosotros eh, em, hacemos una metáfora de lo que sería una experiencia de observación real, nosotros no podríamos volver a ver esa realidad como vemos un video de vuelta. Entonces, apelemos al recuerdo, tratemos de voluntariamente hacer esta experiencia lo más cercana a lo que sería en la realidad posible, ¿sí? O sea que las cosas, acá lo que a mí me denota, básicamente, deduzco a partir de lo que vos escribís, que había algo que vos observaste que ellos hacían diferente a lo que hacen las niñas. Entonces,
si recordabas qué era, lo agregás. O sea, esto bien es una implicancia. Ellos hacen otras cosas, bueno, pero la implicancia necesariamente sí lo que tiene que cumplir es que tenga una relación con lo que sucede en el registro, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden pensar, hoy salgo de acá de la observación y voy a comprar bananas porque me falta en mi casa. Bueno, es un pensamiento que tuvieron, es implicancia, pero no tiene ninguna, eh, eh, ninguna utilidad que figure en el trabajo de observación, ¿sí? Por poner por hacer un comentario gráfico, lo más gráfico posible, ¿no? Pero lo que sí es que lo que pongan en implicancias tiene que tener su representación o su relación lógica con lo que sucede en el registro. Bueno, acá dice varones jugando a la rayuela mientras dicen los nombres de los países. Puede ser un buen método para aprender de una forma más lúdica. Bien, es una muy buena reflexión. Este tipo de reflexiones es interesante que ustedes las anoten porque en el caso de que después hagamos un análisis de esta observación, nos sirve como una nota, como un recuerdo, como una nota conceptual, ¿no? De una nota memorística, no conceptual, una nota memorística que nos sirva para recordar que tuvimos esta reflexión analítica, ¿no? O sea, vos acá hiciste de manera espontánea, digamos, un análisis de lo que venía sucediendo en el recreo. Dijiste, bueno, esto puede ser tranquilamente un método de aprendizaje. Niños mirando, esperando su turno. Acá esto me suena más a registro que a implicancia. Agustina, ¿qué opinas? Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, estos ejemplos nos pueden servir para avanzar en la observación. ¿Sí? Y quiero que ustedes tomen estos comentarios también para cuando hagamos la entrevista. Seguramente vamos a tener otra conferencia en vivo como esta para poder aclarar más cuestiones como esta. Pero lo que sí les pido, por favor, es que se animen a escribir, se animen a avanzar conceptualmente. Si quieren, eh, hínchenme a mí si es que me retraso en alguna devolución. O sea, no me molesta, en todo lo contrario, me organiza un poco. Eh, También no tengan esa consideración. Si yo no respondo alguna devolución, es porque estoy complicado con la organización, a diferencia de tener un papel que ustedes me entregan, entonces yo llego a mi casa y los veo y lo hago la devolución y al otro día, a la otra semana se los devuelvo. En este caso, estoy como muy desorganizado por la virtualidad, entonces no me molesta para nada que me digan, por favor, haceme la devolución que me debes, yo ya te entregué esto. Eh, con el tema de entregar a través del portafolio, vieron que arriba en la página, en el campus, del lado derecho de la pantalla arriba, hay un botón que se llama portafolio, que si ustedes hacen clic ahí pueden escribir textos o guardar documentos y pueden compartirlos conmigo. Yo prefiero que lo hagamos a través del foro, pero lo que tiene bueno el portafolio es que si ustedes pegan el texto ahí y lo comparten conmigo y me permiten intervenirlo, puedo hacer los vídeos de esa manera. Así que ambas maneras son viables. La que ustedes se sientan más cómodos. Y de última en el foro me dicen, yo te compartí mi trabajo en portafolio, así también me sirve para encontrarlo más fácil. Bueno, ¿qué dudas surgen respecto a esto? ¿Cómo se sienten?
A ver, las quiero escuchar ustedes a ustedes, un poco ustedes. ¿Qué quieren comentarme? A ver. ¿O no quieren comentarme nada? No, yo Yo la me única perdí un duda. poco. Ahí está, no sé quién está No, no, hablando. no, no, no. No, dale, Cami, dale. Cami, volvé. Bueno, no importa. Yo me perdí un poco con el tema de como de la segunda parte de esto, que es la entrevista. En, o sea, ¿cómo básicamente? Como el de eso. Perfecto, Camila, ahora hablo de eso. Y Camila, ¿querés comentar lo tuyo? No, era eso. Y nada, que creo que ya se entendió más o menos todo. O sea, mi duda era cómo iba a ser el parcial, más que nada. Te lo había mandado por mail, pero era eso. Bueno, ¿el tema del parcial está respondido o querés que aclare algo más? No, 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 se reentendió. Muchas gracias. Bueno, entonces, si quieren, sí, Cintia. Yo quería saber si vos nos podías posibilitar algún archivo con un tipo de fundamentación, porque estaría trabada en la forma en cómo redactarlo. ¿Algún modelo de fundamentación? Sí, eso. Sí, sí, miren, los modelos, el modelo de observación que pasé yo es un compendio de algunos de las observaciones que hicieron alumnas, así que puedo recuperar, no había hecho nunca un modelo de fundamentación, pero tranquilamente lo puedo hacer, no se hagan problema. Así que creo que a más tardar el lunes o el martes de la semana que viene, ya puedo tener un modelo de fundamentación con varias fundamentaciones para que puedan acceder, no hay ningún problema. Buenísimo, gracias. Eh, eh, mi Perdón, forma de explicarlo, sí, Andrea. perdón, yo tengo ahora otra materia, gramática, como Ailén, así que me tendría que ir y bueno, termino de dar la clase después. Dale, no hay problema, Andrea, un gusto. Listo, gracias. Con respecto a la fundamentación, eh, lo que quiero tratar de hacerles comprender es que, en principio, esto que trataba de decir, que traten ustedes de ubicar la inquietud que ustedes tuvieron, que es el marco que va a guiar su preocupación, digamos, el marco inicial, y después tienen que hacer un marco teórico, que es a partir de una definición, o sea, es una frase o algún extracto del texto que elijan o de los textos que elijan. Con un texto basta para esta primera experiencia. Después, cuando tengan que hacer el trabajo de campo, es un poquito más complejo. Esta experiencia les va a servir de alguna manera, ya van a comprender cómo armar un marco teórico, por lo menos de forma básica, pero un marco teórico de una observación, un trabajo de campo, es mucho más complejo de lo que estamos haciendo en esta primera experiencia. Así que por eso les propongo que al menos se enmarque teóricamente desde una definición, un extracto, algo que les ayude a enmarcar esa inquietud que vienen teniendo. En principio eso es lo que tienen que lograr. Y el para qué es importante que ustedes lo comprendan, para qué están haciendo una fundamentación, porque luego de que ustedes hagan la entrevista, en un caso de experiencia de esta materia normal, de presencialidad, ustedes hacen una serie de observaciones y una entrevista, y ese registro, esos datos que obtienen a partir de la observación y de la entrevista, después son contrastados con la fundamentación. O sea, ustedes van a hacer un análisis en base a una construcción teórica previa. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, según Daniel Feldman,
la estrategia es una forma de transmitir un contenido de forma interesante, no sé, estoy volaseando un poco, y después se encuentran con que el docente en la entrevista les dice, no, la verdad es que yo improviso todo el tiempo, no, no tuve ninguna formación pedagógica, a mí me va muy bien así como estoy. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la definición que tuvo Daniel Feldman con respecto a estrategias? ¿Cuánto de la definición esa tiene que ver o podemos cruzar con lo que obtuvimos como datos? Entonces ese sería el para qué. La fundamentación es uno de los elementos que ustedes van a utilizar para hacer el análisis. El otro elemento es los datos que obtuvieron a través del registro. ¿Se entiende? Ese sería un elemento para que ustedes comprendan cómo seguir desarrollando esa fundamentación. Y por otro lado, lo que preguntaba Camila con respecto a la entrevista, les voy a pedir un poquito de paciencia con respecto a esto. Ya la semana que viene voy a publicar algunos textitos que tienen que ver con entrevistas. Son unas líneas que van a leer. Entendamos que lo que hay para leer para esta materia es muy breve. Sí, son más que nada elementos que nos sirvan a nosotros para que guíen nuestro trabajo, ¿sí? Para que sepan en dónde estamos parados. Y como vieron, el texto de Rockwell y el texto de Susana De Angelis son textos que los leyeron o lo habrán mirado en un rato, una tarde, no mucho más que eso. Y aparte ustedes no van a tener que dar cuenta de forma fehaciente, como lo hacemos en didáctica, de la lectura de este texto. Les tiene que servir a ustedes para construir el trabajo que tenemos por construir. Con la entrevista va a suceder algo parecido. Básicamente lo que van a encontrar en esos textos es que nosotros vamos a hacer una entrevista cualitativa, o sea, vamos a construir preguntas en función de nuestras inquietudes. La idea es que nosotros podamos construir preguntas de manera colectiva. Ustedes van a plantear al menos 3 preguntas, no van a ser demasiado, que nos sirvan para develar aquello que nosotros estamos buscando develar. Entonces pensemos que un trabajo de investigación lo que busca es develar cosas que no están a la vista de forma natural. O sea, nosotros buscamos encontrar esos elementos que pretendemos encontrar, ¿sí? Entonces la entrevista es una forma de poner a la vista aquellos datos que suceden en la realidad. O sea, la pregunta va a buscar que ustedes encuentren a través de la palabra del docente que entrevisten esas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, contame qué estrategias qué estrategias tenés de las más significativas cuando das clases, ¿por qué te propones, por qué pensás que esas estrategias facilitan el aprendizaje o mejoran la experiencia del alumno o facilitan tu tarea? Sí, vamos a trabajar bastante puntillosamente en cada una de las entrevistas que ustedes se propongan hacer para tener las mejores preguntas al momento de hacer la entrevista, y lo que nosotros obtengamos de la entrevista, que va a ser la respuesta del docente o de la docente, va a ser el registro. O sea, puede ser ¿cómo es? Perdonen. Puede ser la desgrabación textual de la entrevista, o puede ser la selección de una serie de extractos de la desgrabación de la entrevista. Si no hace falta que si ustedes tienen una entrevista de 40 minutos, no hace falta que desgraben los 40 minutos de entrevista. Para nuestro trabajo va a ser útil que ustedes seleccionen esas partes de la entrevista que les van a ser útiles, o ustedes creen que les van a ser útiles para el análisis. Y acá va a ser importante que ustedes registren el tiempo, porque por ahí la entrevista les
les tomó 40 minutos, pero ustedes van a trasladar algunos extractos. Entonces, la entrevista, el registro va a durar, ustedes van a registrar el tiempo de 40 minutos, pero lo que van a poner va a ser menos tiempo en el registro. Y después, las implicancias. Es importante que ustedes cuando hagan la entrevista tomen nota de los pensamientos o de las sensaciones que van teniendo para después volcarlos en implicancias en el cuadro de registro, ¿sí? Y cuando ustedes vuelvan a escuchar la entrevista, por ahí les surjan nuevas implicancias. Es interesante que ustedes puedan hacer ese registro nuevamente, ¿sí? O completar ese registro de las implicancias. ¿Sí? ¿Aclara un poco, Cami? Bien. Bueno, ¿cómo venimos? Ya estamos... Última pregunta. ¿La Sí. entrevista puede ser cualquier docente de cualquier, o sea, no importa de qué nivel sea, no importa si es un profesor de secundaria o si es, no sé, un maestro de primaria o hay algún tipo de restricción con respecto a eso o libre? No, la restricción es conceptual, o sea, la restricción la definen ustedes y también yo siempre pongo en énfasis que eh, con respecto a las posibilidades, siempre que haya posibilidad, más que nada en este contexto donde, bueno, estamos limitados de varias maneras más, además de las comunes, entonces en caso de que em, o sea, esa restricción la definen ustedes, porque por ahí a ustedes les interesa entrevistar a alguien de primaria. Entonces por ahí focalizan su inquietud en el marco, en el marco teórico, en la fundamentación, ustedes van a definir esta cuestión. Bueno, a mí me interesa cómo se construye el docente como autoridad en un aula de primaria, cómo se construye en una aula de secundaria. Entonces, si ustedes plantean eso en la fundamentación, necesariamente a quien van a entrevistar tiene que ser de ese nivel o tiene que haber tenido una experiencia en ese nivel. O sea, las preguntas que ustedes hagan van a estar relacionadas con ese marco conceptual. Qué sé yo, hago un ejemplo tonto para contrastar, pero por ejemplo, yo pongo mi marco conceptual. A mí me interesa saber qué estrategias utiliza un docente de lengua extranjera en la secundaria. Y le pregunto, bueno, ¿cuáles son las estrategias que mejor te sirven en los adolescentes? Y el docente te responde, no, yo nunca trabajé con adolescentes. Entonces, esa respuesta no, claro, esa respuesta no les va a servir. Básicamente por eso es que esa restricción la van a definir ustedes ya en la fundamentación. Y en todo caso, sí, yo también les puedo colaborar para conseguir los docentes a entrevistar. Si ustedes tienen un conocido que les interese entrevistar, pueden ya ir definiéndolo y si se les complica conseguir una persona que se desarrolla en determinado nivel, yo les puedo facilitar un contacto. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Están bastante despiertas, por lo menos los que quedamos. Es como mucha Bueno, información igual de repente, pero bien, vamos y bien. sí, un poco se concentra mucho por ser la primera conferencia en vivo que tenemos. Eh, pero bueno, en parte la idea también de tener las clases grabadas y tener un recorrido hecho es que obviemos a algunos pasos previos. Eh, bueno, ¿cómo vienen con las otras materias? Me da la impresión de que hay más conferencias y menos clases grabadas, ¿no? ¿Qué Sí, ventajas y qué desventajas tiene la conferencia y la clase grabada? ¿Me quieren comentar algo, chiquitito? ventaja que podés sacar la cámara y capaz tirarte al sillón o a la cama. Mm. Eh,
Pero no, qué sé yo, está bueno igual. Pues estás en Claro, casa, es como otra mente. la clase Sí. grabada tal vez podés como que hacerlo a tu tiempo, una en vivo hay más interacción, pero nada, tenés que estar ahí presente, tal vez se te complica un poco más o lo que sea, y bueno, Mm. está medio complicada la cosa. Sí, ¿no? ¿Cómo vienen con los tiempos? ¿Todas trabajan Sí, yo y mantienen los trabajos quienes trabajan? Sí, yo estoy dando Sí. clases por Zoom, trabajo entre 4 y 6 horas por día, así que nada, a veces el cerebro no me da. A veces realmente quiero sentarme a estudiar o a hacer algo y me anulo. Llega un momento que me anulo porque es un montón el hecho de las clases por Zoom que están buenísimas porque por ahí permiten interactuar, pero al mismo tiempo, profe se me corta, señor, no entiendo esto, o se interrumpen todos para hablar, y eso que yo por ahí tengo adolescentes que son un poco más, no sé si ordenados, pero es como que no están con no tienen entiendan más. constante, claro. Y es como, bueno, muchachos, silenciemos los micrófonos, o bueno, alguien tiene una pregunta y prenderlo. Pero igualmente se hace un poco más, no sé si complicado es la palabra, pero sí es un poco más por ahí tedioso. Y a veces el hecho de que no te prestan atención porque se distraen con cualquier otra cosa, y porque son adolescentes básicamente, o sea, más de 40 minutos a veces no les puedo pedir que me presten atención, entonces también es tener un tiempo para ellos como, bueno, ¿qué están haciendo en cuarentena? ¿Qué onda con sus viejos? ¿Qué onda? ¿Cómo se llevan con, no sé, con su familia? ¿Algunos salió a comprar? ¿Algunos salió a hacer algo? ¿Cómo vienen con la escuela? Como para descomprimir un poco. Eh, igual, qué sé yo, no sé. A veces es más, la cuarentena hace esto un poco más tratable y a veces no tanto. Es otro método de aprendizaje, básicamente. ¿Y alguien más está dando clases, además de Camila? Sí, yo doy en una escuela bilingüe en tercero, son muy chiquitos, tienen 8 años, y además estoy en un instituto y además doy clases particulares, así que los días son interminables. Ah, y mantenés todas las ocupaciones. ¿Cómo lo estás resolviendo? ¿Con qué métodos? Eh, con la escuela hay una plataforma en la cual, bueno, se suben las actividades desde los martes hasta los viernes y hacemos 2 reuniones por Meet por semana. Eh, Me dividen al curso en dos porque, bueno, son 28 chicos, entonces una clase con 28 es una locura. De tercer Y en el grado. de tercer grado, sí, sí. Mamá, no quiero imaginar. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo? Cuando arrancamos con Zoom, está para mí mucho mejor porque yo los podía silenciar y desmutear cuando yo quería, pero en Meet lo hacen ellos, ¿viste? Entonces es como que esa parte se complica un poco porque, bueno, son chiquitos. La verdad es que, y los padres como que están, pero no intervienen demasiado tampoco porque la escuela les, bueno, como que les bajaron línea, que trataran de que los chicos estuvieran solos, ¿viste? Como para hacer de cuenta que estamos en un aula. Eh, pero bueno, no, bien, qué sé yo. Nos amoldamos, es lo que hay. Tratamos que con las herramientas que tenemos hacer lo mejor posible. Ujú. Bueno, y Agustina, vos también dijiste que estás trabajando. No, yo no trabajo por ahora. Ah, bueno. Bueno, Camila, No, no, yo no estoy trabajando. mm, Iba a empezar, pero con todo esto se complicó. ¿qué estabas por hacer? No, estaba mandando a colegios, también iba a empezar con como una empresa online, pero nada, ahí quedó. Se detuvo. Sí. A mí me Bueno, pasó, por ejemplo, que me habían llamado para hacer una suplencia en el colegio al que yo fui y justo empezó la cuarentena, así que
No pude. Igual agarrar la suplencia ahora en este contexto, te la regalo también. ¿No te hubiera gustado o dijiste, bueno, menos mal? Y más o menos, o sea, por suerte no se dio porque con la cuarentena y todo no, online hubiera sido un lío. ¿Te Ah, hubieras animado si te decían que sí? y lo hubiera pensado, no sé. Sí. Bueno, Bueno, estamos bien entonces con lo que viene de la cursada, con lo que tenemos hasta aquí. Ya después del examen empezaremos con la unidad 3 y empezaremos a hacer una planificación en base a los textos que vayamos teniendo. Y mi propuesta es que una vez que hayamos tenido una o dos devoluciones de la planificación, nos volvamos a juntar en conferencia y ustedes puedan comentar lo que se propusieron a través de la planificación. Y después tendremos un trabajo práctico para hacer que también va con nota. La planificación va con nota y el trabajo práctico también tiene nota. Son 3 notas que tendrán un promedio. Eh, bueno, y les cuento una novedad, que ayer tuvimos una reunión entre los docentes y que aparentemente el sistema de promoción se mantendría vigente, así que podrían promocionar también. Está bueno, la verdad es que yo estaba más inclinándome, si me daban a elegir, mantenía la promoción, así que, pero bueno, espero que tampoco esto sea un factor de- veremos cómo lo resuelvo. A mí siempre todo lo que es desafío me interesa, veremos cómo lo resuelvo, cómo se resuelve. Sería más fácil pensar que todas promocionen. Pero bueno, quizás algún caso haya que quede algún contenido medio flojo que no lleguemos a trabajar. En ese caso, bueno, habrá que ver cuándo se hacen las mesas finales, que también se está pensando habilitar una mesa final para agosto, una cosa así. Pero bueno, en principio les paso esa novedad. Bueno, así que estamos bien. Me alegra mucho verlas, conocerlas. Un gusto. ¿Están más tranquilas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sentían antes de la conferencia y cómo se sienten ahora? Sí, yo Igual, estaba medio perdido, así que me sirvió. ¿sirvió? Bueno, bueno, me alegra mucho. Bueno, nos estamos viendo entonces, nos estamos escribiendo. Buenísimo. Ahora en un Buenísimo. rato subo la grabación al campus. Deja por favor Bien. las partes de tu hijo que me entretienen. Algunas iba a editar, pero si me lo pedís, Ay, gracias. Es que lo amo. Es genial. es un... Sí, son adorables los pendejitos. No voy a decir lo contrario, yo soy el papá. Claramente. Bueno, un gusto conocerlos. Nos Nos estamos viendo, vemos. ¿sí? Cualquier cosa me escriben, nos estamos en contacto. Nos vemos. Dale, nos Chau. vemos. Chao, gracias. Chao.